Existen vehículos que simplemente circulan por las carreteras. Y existen vehículos que explican una época entera. El Mercedes-Benz L3250 pertenece claramente a la segunda categoría. Nació en un momento en el que Alemania no necesitaba espectáculo, sino estabilidad. No buscaba impresionar, buscaba funcionar. No fue diseñado para llamar la atención, sino para asumir responsabilidades reales. En una Europa que intentaba reconstruirse, el transporte no era un lujo, era una necesidad absoluta. Cada kilómetro recorrido significaba trabajo, alimento, continuidad y futuro. El L3250 no fue concebido como un camión más. Fue concebido como una herramienta esencial. Una máquina en la que conductores, mecánicos y empresas pudieran confiar sin dudar. Porque cuando todo depende de que un vehículo arranque por la mañana, la ingeniería deja de ser teoría y se convierte en compromiso. Antes de profundizar en esta historia, hay algo importante que decir. Si te apasionan los vehículos clásicos alemanes, si te interesa la historia técnica real, y si quieres descubrir máquinas que construyeron Europa kilómetro a kilómetro, apoya el crecimiento de este canal. Suscribirte no es solo un clic. Es la motivación que nos permite seguir creando documentales como este, con respeto por la historia, por la ingeniería, y por quienes trabajaron con estas máquinas cada día. Un camión nacido de la necesidad, no del marketing. Cuando el Mercedes-Benz L3250 llegó al mercado, las condiciones de trabajo eran duras. Las carreteras no estaban pensadas para la comodidad. El mantenimiento debía ser sencillo. El consumo tenía que ser razonable. La fiabilidad no era negociable. En ese contexto, Mercedes-Benz aplicó una filosofía clara. La ingeniería debe servir a la realidad, no al discurso publicitario. Mientras otros fabricantes apostaban por cifras llamativas o diseños agresivos, los ingenieros alemanes se concentraron en lo esencial: estructura sólida, mecánica duradera y lógica constructiva. Cada decisión tenía un propósito. Nada estaba allí para decorar. Todo estaba allí para trabajar. El contraste con la filosofía americana. En esos mismos años, en Estados Unidos, el Ford F6 representaba la visión americana del camión pesado. Potente, robusto, visualmente imponente. Un vehículo respetable, sin duda, pero con una filosofía distinta. El enfoque estadounidense priorizaba fuerza directa y presencia. El enfoque alemán priorizaba equilibrio, durabilidad y eficiencia a largo plazo. Y es aquí donde Mercedes-Benz L3250 comienza a destacar, no por ser más ruidoso, sino por ser más inteligente en su concepción. Estabilidad en lugar de exageración. El chasis del L3250 no fue sobredimensionado por orgullo, sino calculado con precisión. El bastidor tipo escalera fue diseñado para distribuir cargas de forma uniforme, reduciendo tensiones innecesarias y minimizando deformaciones con el paso del tiempo. Esto se traducía en algo muy concreto en la vida real: menos roturas, menos reparaciones estructurales, mayor vida útil. No se trataba de ser el más fuerte sobre papel, sino de mantenerse operativo durante años de trabajo real. Mecánica pensada para durar. El motor del L3250 no perseguía récord de potencia. Perseguía longevidad, lubricación fiable, refrigeración eficiente, diseño accesible para mantenimiento. Los ingenieros sabían que un motor excelente no es el que impresiona en el banco de pruebas, sino el que sigue funcionando cuando las condiciones no son ideales. Conductores y mecánicos entendieron esto rápidamente, porque cuando un vehículo permite ser mantenido sin complicaciones, se convierte en un aliado. La importancia de la lógica constructiva. Uno de los mayores aciertos de Mercedes-Benz L3250 fue su claridad técnica. Cada componente estaba donde debía estar. Cada refuerzo respondía a una carga real. Cada solución tenía una razón. Esto generaba confianza. Un camión predecible. Un comportamiento estable. Una conducción tranquila incluso bajo carga. No era un vehículo nervioso. No exigía atención constante. Permitía concentrarse en el trabajo. Experiencia en carretera, donde se gana la reputación. En el día a día, el L3250 demostró su verdadero valor. Arrancaba, trabajaba, resistía, bajo carreteras en mal estado, bajo climas adversos, bajo cargas exigentes. Su suspensión absorbía irregularidades sin castigar la estructura. Su chasis mantenía alineación. Su comportamiento era coherente. Y eso, para un profesional del transporte, vale más que cualquier promesa publicitaria.
Un camión que se convirtió en parte del equipo. Muchas empresas no hablaban del L3250 como el camión. Hablaban de él como un compañero de trabajo. Porque cuando una máquina cumple sin fallar, se gana respeto, menos paradas imprevistas, menos pérdidas económicas, más continuidad operativa. Eso fue lo que consolidó su reputación. Porque muchos lo consideraron superior al Ford F6. No por potencia pura, no por apariencia, sino por su capacidad de mantenerse técnicamente sano durante años. Donde el Ford F6 impresionaba, el Mercedes-Benz L3250 convencía. Y en el mundo real del transporte, convencer es más importante que impresionar. Un símbolo silencioso de la ingeniería alemana. Con el paso del tiempo, el L3250 dejó de ser solo un camión. Se convirtió en un símbolo de una forma de pensar. Hacer las cosas bien, sin exagerar, sin prometer más de lo necesario. Esa filosofía influyó en generaciones posteriores de camiones Mercedes-Benz y ayudó a consolidar la reputación global de la ingeniería alemana. No todos los camiones hacen historia. Algunos simplemente transportan carga, cumplen su función y desaparecen con el tiempo. Pero otros, como el Mercedes-Benz L3250, se convierten en testigos silenciosos de una época, en herramientas que ayudaron a reconstruir economías, caminos y vidas enteras. En la práctica diaria, lejos de los catálogos y de las cifras oficiales, fue donde este camión demostró quién era realmente. No necesitaba impresionar. No necesitaba demostrar fuerza con ruido o exageración. Su mayor virtud era algo mucho más valioso: fiabilidad constante. Para los conductores, el L3250 no era una máquina impredecible. Era estable, tranquilo, fácil de entender. Respondía de forma lógica, incluso bajo carga completa y en condiciones difíciles. Carreteras rotas, largas jornadas, clima adverso, el camión seguía avanzando sin dramatismo. El comportamiento del chasis era uno de sus puntos fuertes. La distribución de esfuerzos estaba pensada para el mundo real, no para condiciones ideales. El bastidor absorbía tensiones sin deformarse prematuramente, algo esencial en una época en la que el mantenimiento preventivo no siempre era posible. Las suspensiones trabajaban con una filosofía clara. No comodidad moderna, sino control, resistencia y previsibilidad. Eso daba al conductor seguridad, incluso cuando el terreno era irregular o la carga exigente. En los talleres, la percepción era igual de clara. El Mercedes-Benz L3250 no era un camión caprichoso. Sus sistemas estaban organizados con lógica. Las reparaciones podían realizarse sin desmontajes absurdos. Las piezas eran accesibles. El tiempo de parada se reducía, y eso, para cualquier empresa de transporte, significaba dinero y continuidad. Este enfoque contrastaba con otros modelos contemporáneos, especialmente algunos camiones americanos como el Ford F6. El Ford era fuerte, potente y directo, pero su filosofía se apoyaba más en la fuerza bruta que en el equilibrio técnico a largo plazo. El Mercedes, en cambio, parecía haber sido diseñado con una pregunta muy concreta en mente. ¿Cómo se comportará este camión después de 10, 15 o 20 años de trabajo real? La respuesta estaba en los detalles, en la calidad de los materiales, en la resistencia del bastidor, en la durabilidad del motor, en la coherencia del conjunto. El L3250 no buscaba récords de potencia, buscaba resistencia continua. Y eso, en la economía real, valía más que cualquier cifra espectacular. Con el paso de los años, este camión se ganó una reputación que no se construye con publicidad, sino con experiencia. Los transportistas lo recomendaban. Los mecánicos lo respetaban. Los conductores confiaban en él. No era raro ver unidades con cientos de miles de kilómetros que seguían trabajando con dignidad, cumpliendo su función sin quejarse. Eso convirtió al L3250 en una inversión inteligente, no solo en un vehículo. Su impacto fue mayor de lo que parece a simple vista. Ayudó a establecer una imagen clara de los camiones alemanes. Máquinas sobrias, bien pensadas, duraderas y orientadas al trabajo real. Esa filosofía se reflejaría más tarde en generaciones posteriores de Mercedes-Benz. La idea de que un vehículo industrial debe ser fácil de mantener, lógico de reparar y capaz de soportar el paso del tiempo, nació en modelos como este. Hoy, cuando vemos un L3250 restaurado o conservado, no estamos ante un simple objeto antiguo. Estamos ante un símbolo de una forma de pensar la ingeniería. Una época en la que los vehículos no se diseñaban para impresionar durante unos años, sino para servir durante décadas. Por eso,
En la historia de los vehículos industriales, el Mercedes-Benz L325 ocupa un lugar especial. No fue el más ruidoso, no fue el más llamativo, pero fue uno de los más coherentes. Demostró que la verdadera superioridad técnica no siempre se anuncia en voz alta. A veces se manifiesta en silencio, cada mañana, cuando el motor arranca sin problemas y el trabajo continúa. Y quizá esa sea su mayor lección. La ingeniería que realmente importa no es la que presume, sino la que nunca falla.